Bueno, muchachos, estos son los videos entonces de la tutoría que no podemos dar de manera presencial. Vamos a revisar básicamente lo que es gases arteriales y insuficiencia respiratoria. Vamos a partir el curso como en tres partes. Primero el estado ácido-base, después la interpretación del resto de los gases arteriales y la última parte, como el último bloque, va a ser la insuficiencia respiratoria como tal. Para comenzar, ustedes pueden en este momento pausar el video para intentar, con lo que saben y con lo que han aprendido en revista u otras cosas, intentar interpretar estos gases arteriales. Yo voy a continuar por motivos del video. Sin embargo, ustedes tomen el tiempo de hacer el ejercicio y de ver qué tan bien o qué tan mal se acercan a la interpretación que ya les voy a mostrar. Em, entonces, si ustedes ya son unos duros en gases arteriales, más o menos debieron dar una interpretación similar a la que está aquí. Eh, es una interpretación que claramente uno no hace en el 100% de los gases que mira, porque el tiempo muchas veces no le da. Pero hablando como el tema a profundidad, es básicamente la interpretación completa de los gases arteriales. Y es lo que les voy a enseñar a hacer con cualquier gas que les ponen en una tira. Lo primero que hay que hablar son los valores normales. Esto es la principal razón por la que estudiar gases arteriales es complicado cuando estamos en Bogotá, y es porque nosotros no estamos a nivel del mar y la bibliografía que uno revisa de gases arteriales siempre se evalúa a nivel del mar. Un segundo, voy a ver si esto está grabando, si efectivamente está grabando. Entonces lo que yo les decía era que es complicado, porque la interpretación de los gases arteriales primero pues se vale en unos valores normales. Si ustedes se van a Medscape o UpToDate, les van a dar unos valores que nunca van a tener sentido en Bogotá. Que si ustedes interpretan los valores de Bogotá a partir de eso, todo les va a salir incorrecto. Eh, Así pues, como que tenemos de referencia para hacer valores normales en Bogotá, esto salió del simposio de medicina interna del año pasado, de la Nacional. Ellos dan unos valores, que pues están ahí, son valores sencillos, que básicamente hablan del pH, la presión arterial de oxígeno, la presión de CO2, la saturación, el bicarbonato y el lactato. En cuanto a estudios ya fuertes que se han hecho en eso, el principal estudio que tenemos es el de Maldonado en el 2013, que él dice que los valores, de la presión, especialmente de la presión arterial de oxígeno, la saturación y el bicarbonato, dependen de si es hombre o mujer, y dependiendo de la edad que tiene. Uno que se lleva de todo esto que les acabo de decir y uno que puede aplicar en la clínica en general le va a ir bien, que el pH normal es de 7,35 a 7,45. La presión de CO2 normal es de 30 más o menos 2. El bicarbonato normal es de 20 más o menos 2. Y la presión arterial de oxígeno normal para Bogotá es de 60 a 75. Esos son los valores normales. En general, si ustedes aplican eso, la gran mayoría de los doctores van a estar de acuerdo con ustedes, aunque algunos los pueden molestar con cierto grado, pero en general eso les va a ir bien. Ahora bien, cuando uno le pasa unos gases arteriales, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que dividir la interpretación en tres porciones. La primera se va a encargar de lo más complejo, de lo más extenso, que es el equilibrio ácido-base, que es el motivo, lo que vamos a revisar en este primer segmento del video. Lo segundo es un poco más sencillo, es ver la oxigenación y la ventilación. Y lo tercero, que en realidad es un detalle, la última cereza, es el ver el lactato. ¿Sí? De tener hiperlactatemia, clasificarla y ya, no alteran nada más. Entonces vamos a comenzar con el equilibrio ácido-base. Lo que les decía, esta es la parte más compleja de la interpretación de los gases. Sin embargo, pues vamos a intentar hacer una manera un poco metodológica, más bien sencilla, para que ustedes se puedan llevar como un paso a paso y que sea más fácil. Así pues, ¿cuál es ese paso a paso? Lo primero que uno tiene que hacer es mirar el pH. eh, Dependiendo si está aumentado o disminuido, hablamos de estados sanguíneos y ya les voy a contar eso cómo se clasifica. Después, lo que debemos ver es cuál es el trastorno subyacente que lleva a esa alteración del pH. Lo vamos a clasificar como respiratorio metabólico, ya vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver que los respiratorios clasifican a su vez en agudos y crónicos, y la acidosis metabólica puntualmente también se clasifica en depende si tiene un iron gap aumentado o disminuido o normal. Después se mira el patrón de compensación.
Y finalmente se busca si hay trastornos adicionales que no estemos evaluando hasta el momento. Ahí vamos a hablar de una cosa que es el enfoque de Stuart, muy brevemente la vamos a mencionar. Y finalmente vamos a hablar de unos diagnósticos diferenciales. Cuando uno ya tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado, uno en qué debe pensar. Cuando uno ya tiene una acidosis respiratoria, uno en qué diferenciales debe pensar. Así pues, lo primero que se habla es el pH. Cuando hablamos del pH, hablamos de un estado sanguíneo. Cuando el pH es menor de 7.35, hablamos de que hay acidemia. ¿Listo? Y cuando está mayor de 7.45, hablamos de que hay alcalemia. Estos son estados sanguíneos. Ahora, y mucho cuidado, y eso es lo que la gente suele confundirse. Cuando yo tengo un estado o el otro, es porque yo tengo un proceso que me llevó ahí. Es decir, si yo tengo acidemia, obligatoriamente debo tener una acidosis. Si tengo alcalemia, obligatoriamente debo tener una alcalosis. Pero ¿por qué molesto tanto con esta nomenclatura? Es porque aunque yo puedo estar en uno o el otro extremo del pH, yo puedo tener uno, dos o tres procesos ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, yo puedo estar perfectamente en acidemia, pero tener una acidosis y una alcalosis. Pero lo que pasa es que predomina el componente de la acidosis y por eso estoy con ese pH. Espero que haya quedado claro. Si no, vuelven a repetir o me escriben. Una vez yo tengo mi trastorno, ya sé si es acidemia o alcalemia, yo necesito clasificar si este trastorno, si esta acidosis o esta alcalosis es respiratoria o metabólica. Y lo único que tengo que fijarme es cuál fue el culpable, el bicarbonato o el CO2. Esto se basa en esta ley, que es la ley de Anderson. Eh, Básicamente, esto se puede simplificar de esta manera, y es que el pH es directamente proporcional a la concentración de bicarbonato e inversamente proporcional a la concentración de CO2. Si mi bicarbonato aumenta, el pH aumenta. Y a los trastornos que se afectan el bicarbonato se llaman metabólicos. Por lo tanto, pasaría a llamarse eso una alcalosis metabólica. Si el bicarbonato disminuye, el pH disminuye y se llama una acidosis metabólica. Lo contrario es con el CO2. Si el CO2 aumenta, ya que está en el denominador, el pH disminuye y pasa a llamarse un trastorno, una acidosis respiratoria. Y si ocurre lo contrario, ocurre una alcalosis respiratoria. ¿Listo? Entonces, resumen, uno primero mira el pH, mira si hay acidemia o mira si hay alcalemia. Después, si uno tiene acidemia, tiene que buscar una acidosis. Para eso uno busca cuál de los dos es el culpable, el bicarbonato o el CO2. Si es el bicarbonato, metabólico; si es el CO2, respiratorio. Así pues, sacamos este ejemplo, lo pueden pausar en este momento. Si les dan un pH 7.31, eso es una acidemia, ¿cierto? Lo que toca pasar ahora es saber si es metabólica o respiratoria. ¿Se acuerdan? Yo les dije que el CO2 normal es de 30 más o menos 2 y el bicarbonato normal es de 20 más o menos 2. Es decir, ambos valores están alterados. Sin embargo, ¿cuál es el truco? El truco para saber si es respiratorio o metabólico no es que simplemente esté alterado, es que la alteración sea consecuente o tenga un sentido lógico con el pH. Me explico. Si mi CO2 pasó de 30 a 50, quiere decir que subió. Y como sabemos que está inversamente proporcional, esto podría explicar este pH. O sea, que el CO2 aumente tiene sentido con que el pH disminuya, causa y consecuencia. Pero que aumente el bicarbonato no es una causa de este pH, ¿cierto? Porque si aumenta el bicarbonato, yo esperaría que el pH también aumentara. De esta manera, sabemos que el culpable verdadero en este caso es el CO2. Por eso podemos decir, voy a poner aquí color rojo, por eso sabemos que el culpable en este caso es el CO2, ¿cierto? Entonces se clasificaría como primero una acidemia, ¿cierto? Una acidemia por acidosis respiratoria, ¿listo? Y es por eso, porque uno tiene que aplicarle lógica a los gases. Entonces, usualmente van a ver que ambos están alterados, pero uno tiene que ver cuál explica el pH. Listo. Así pues, en este momento pueden pausar el video e intentar resolver estos ejemplos por su cuenta. Yo voy a continuar. Entonces, aquí lo que vemos en el caso número A es una acidemia. Tenemos un pH menos 7.35.
dado por una acidosis que entonces nos toca ver en cuál de las dos podría ser. En este caso lo mismo, recordemos la ecuación. Tenemos aquí arriba el bicarbonato. Listo, tenemos aquí arriba el bicarbonato y aquí abajo tenemos el CO2. Entonces, si esto es igual al pH y mi pH está disminuido, yo tengo que buscar una de dos cosas. O que el bicarbonato baje o que el CO2 aumente. Y en este caso lo que ocurrió fue el CO2. Por lo tanto, ya clasificamos esto como una acidemia por acidosis respiratoria. Si hacemos el mismo proceso con los demás, vemos que aquí hay una alcalemia, ¿cierto? Que en este caso es causada por una alcalosis respiratoria, CO2 del culpable, porque bajó. En este caso encontramos un pH que está dentro de rangos, está más hacia abajo, pero está dentro de rangos. Pero eso no excluye que yo pueda tener un trastorno debajo. O sea, yo puedo tener un pH normal, pero una acidosis o una alcalosis subyacente, que eso en realidad es lo que suele pasar más frecuentemente, que mi pH se mantiene en rangos, pero yo tengo un proceso de bajo. Así pues, lo que me guío aquí es que si mi pH normal es de 7.35 a 7.45, toda la mitad es 7.4. Entonces, de 7.4 hacia abajo, yo considero que está predominante un proceso más de acidosis. En este caso pensaríamos que hay una acidosis, ¿cierto? Entonces tengo que pasar a buscar si de verdad hay una acidosis o simplemente el pH de ese paciente en el punto que lo maneja es ese. Y para eso pues vemos los gases. En este caso estos gases están normales. O sea, esto es un CO2 que está lo mismo, 2 hacia abajo, eso puede ser normal. Y el bicarbonato está 1 hacia abajo. O sea, es normal. Aunque el pH está más hacia abajito, los gases arteriales están normales. Entonces en este caso no decimos que hay ningún trastorno. En este caso sí, en el número D hay una alcalemia por una alcalosis que la clasificamos como mixta. ¿Listo? La razón de esto es porque lo mismo, el pH aumentó. Causas posibles de esto es que el bicarbonato aumente o que el CO2 disminuya. Y si vemos, el CO2 bajó de 30 a 14 y el bicarbonato aumentó de 20 a 26. Entonces, ambos están contribuyendo al problema, que eso también puede pasar. Entonces, una alcalemia por una alcalosis mixta. En este caso vemos una acidemia que es bastante severa, menor de 6.9. Qué pena, en 6.9. Y esta acidemia lo mismo. Pasa que está causada por las dos cosas. Por un aumento del CO2, listo, y por una disminución del bicarbonato. Entonces una acidemia por acidosis mixta. Aquí vemos una alcalemia, en el último caso, una alcalemia por una alcalosis que también en este caso es mixta. Listo, el CO2 baja y el bicarbonato sube. Em, bueno, ahora, yo les conté que una vez uno tenía el trastorno clasificado en respiratorio o metabólico, había dos puntualidades que se subclasificaban. La primera de ellas va a ser los trastornos respiratorios. En los trastornos respiratorios los clasificamos de acuerdo si son agudos o crónicos. Esto hace referencia a si fueron o no compensados por el riñón. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente es clínico el criterio. Es que si el paciente lleva con el cuadro pues, clínico que lleva más de 3 días, se considera que el cuadro es crónico. Si dura menos de 3 días, es agudo. No lo tomen de una manera tan pragmática en el punto de que si lleva entonces 2 días y medio es agudo y si no es crónico. No, usualmente esto hace referencia a que si es un cuadro de horas de evolución, uno piensa que es más agudo. Y si ya ha durado semanas para adelante, uno dice que es crónico. Pero pues si les preguntan, el punto de corte son 72 horas. Pero es muy clínico. Así pues, eso se hace en trastornos respiratorios. En trastornos metabólicos, puntualmente en la acidosis metabólica, lo que se es clasificarlo por el anion gap. ¿Listo? Recuerden que el anion gap básicamente es la diferencia entre las cargas positivas medias en plasma, que básicamente es el sodio, menos la suma de las negativas, que es el cloruro y el bicarbonato. ¿Qué me representa el anion gap de una manera fisiológica? Todas las cargas negativas que yo no mido. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando yo tengo una acidosis metabólica con anion gap aumentado,
quiere decir que aumentaron en mi plasma cargas negativas que yo no mido. Y usualmente esas cargas negativas que yo no mido corresponden a la base conjugada que se asocia a un protón. ¿Listo? Entonces me explico. Cuando uno hace, por ejemplo, uno cuando hace mucho ejercicio, uno genera ácido láctico. Y el ácido láctico a pH fisiológico se separa en una base, que es el lactato, que tiene carga negativa, y un protón, ¿cierto? El protón va a encargarse de bajar el pH, pero este lactato es una carga negativa que yo no mido. Y si yo acumulo mucho lactato, eso es lo que me va a generar que aumente el anion gap, porque es una carga negativa no medida. ¿Listo? Este es el que aumenta el anion gap y este protón es el que disminuye el pH. ¿Listo? Aquí para representar lo que hablamos, vamos a hacer el mismo ejemplo. Yo tengo el ácido láctico, a pH fisiológico ese ácido se separa en lactato y protón. Ese protón no puede andar libre en la sangre así como así, porque puede alterar el pH. Entonces lo que hace es que el bicarbonato se le une con buffer. Al yo gastar una unidad de bicarbonato, mi bicarbonato naturalmente en el plasma va disminuyendo y quien toma el lugar de él es el lactato, ¿cierto? Entonces el resultado es que mi bicarbonato baja, ¿listo? Eso es consecuente con una acidosis metabólica, como estábamos hablando, pero un negativo tiene que aumentar y ese negativo que aumenta es uno que yo no mido, ¿listo? Esto es lo que representa el anion gap, ¿listo? Son cargas negativas no medidas, ¿listo? Todas las cargas negativas no medidas suelen venir de ácidos exógenos, ¿listo? Ácidos que el cuerpo usualmente no produce en gran cantidad, ¿bien? Entonces, a las ácidos, siempre que uno le dicen, y para eso es que quiero que se enfoquen en esto, siempre que uno le dicen una acidosis metabólica con anion gap aumentado, están haciendo referencia a que entraron ácidos que usualmente no entran al cuerpo en cantidades suficientes y que esos ácidos están generando una base exceso que está reemplazando al bicarbonato. ¿Listo? Por el contrario, cuando yo tengo una acidosis metabólica sin anion gap, lo que sucede simplemente es que se pierde el bicarbonato. Por ejemplo, tengo diarrea. En la diarrea, el páncreas pues secreta sus secreciones pancreáticas. Dentro de ellas hay bicarbonato y como yo estoy perdiendo grandes cantidades de materia fecal, por ahí se pierde el bicarbonato solito, sin que ingrese ningún otro ácido. Y como yo pierdo bicarbonato, alguna carga negativa tiene que tomar el mando, o si no yo pierdo el principio de electroneutralidad. Entonces, quien hace eso es el cloruro. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo, y fíjense que aquí el anion gap, que son estas cargas no medidas, no se modificaron. El que se modificó fue el cloruro. ¿Listo? Es por eso que usualmente a las acidosis metabólicas con anion gap normal también se les llama hiperclorémicas, porque el cloruro aumenta de manera compensatoria. Listo. Entonces eso nos ayuda a enfocarnos. Siempre que yo tengo un trastorno sin anion gap, yo pienso en pérdida de bicarbonato solita. Cuando tengo anion gap, yo pienso en entrada de ácidos nuevos. Listo. Existe una cosa que se llama el anion gap corregido y es que en pacientes que tienen hipoalbuminemia se le debe sumar, pues dado que el cloruro, la razón de eso es que dado que el cloruro está unido a la albúmina, cuando yo tengo hipoalbuminemia, mi anion gap debería aumentar. Entonces se le suma 2.5 al anion gap por cada gramo de albúmina que esté bajo de 4. ¿Listo? Recordemos, no le he mencionado, el anion gap normal es menor de 12. ¿Listo? 12 para abajo uno dice que es normal, 12 para arriba uno dice que está aumentado. Ahora bien, una vez uno ya tiene estos trastornos, uno ya, con lo que yo les he enseñado, uno ya puede coger un paciente y decir, listo, este paciente tiene una acidemia por acidosis respiratoria aguda o una acidemia por acidosis metabólica con el gap aumentado. Después de hacer eso, uno tiene que decir si el trastorno está compensado o no. Y para eso debe cumplir dos condiciones. La primera de ellas es que el pH esté en rangos. O sea, que yo tenga un pH que no está que está entre 7.35 y 7.45. Es la primera condición que se debe cumplir. La segunda condición que se debe cumplir es que cumple una ley de compensación. Y esto básicamente lo que me hace referencia es que si yo modifico ciertas unidades, el bicarbonato o el CO2,
el otro componente, por ejemplo, si yo modifico el CO2, el bicarbonato debe moverse de manera correspondiente. ¿Listo? Y esto usualmente es de manera numérica, hay como unas tablas, unas relaciones. Vamos a hablar primero de los trastornos respiratorios, que son como un poco más sencillos. Aquí la regla dice que por cada 10 unidades que yo muevo el CO2, el bicarbonato debería modificarse en la misma dirección lo siguiente. Entonces, si esa es una acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato debería moverse 1 por cada 10. Si es una acidosis respiratoria crónica, debería moverse 4 por cada 10. Una alcalosis respiratoria 2 por cada 10 y una alcalosis respiratoria crónica 5 por cada 10. Anoten esto y ya les explico cómo funciona, porque de pronto a algunos no les queda muy claro esto. Entonces pongamos algunos ejemplos. Digamos que tenemos estos gases arteriales. Nos dicen de entrada que es un trastorno agudo, digamos que es un paciente que llega con disnea, pongámosle, de horas de evolución. Y el paciente tiene un pH de 733. Según lo que hemos visto, es una acidemia. Debemos ir a buscar entonces una acidosis. La acidosis correspondiente en este caso, al parecer, es respiratoria, ¿cierto? El CO2 aumentó a 60. Ahora pensemos, ya que la regla que me ponían aquí eran con múltiplos de 10 del CO2, ¿cuántos múltiplos de 10 del CO2 se movieron? 3, ¿cierto? Porque pasó de 30 a 60. 3 veces 10. Y la regla decía que si yo moví 10 y tengo una acidosis respiratoria aguda, yo esperaría que el bicarbonato vaya en la misma dirección, o sea, hacia arriba en este caso, 1. Como fueron 3 veces 10, aquí yo espero que sean 3 veces 1. Por lo tanto, que el bicarbonato pase de 20 a 23. ¿Cierto? En este caso no ocurrió eso. Por lo tanto, se considera, encima de que el pH no está normal, una acidemia por acidosis respiratoria no compensada. Bien, intenten hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí con ese trastorno que nos dicen que es crónico. Pausen el video. Esto yo voy a seguir. Aquí nos muestran lo mismo, una acidemia por una acidosis respiratoria, solo que nos dicen en este momento que es un cuadro crónico, digamos que es un paciente con EPOC. Y aquí lo mismo, 3 múltiplos de 10, pero como es crónico, la regla de compensación pasa a ser que el bicarbonato debe moverse 4. 3 veces 4 da 12, entonces debería pasar de 20 a 32, que eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, en términos de la regla de compensación, sí ocurrió, en términos del pH no ocurrió. Cuando eso sucede, que uno sí compensa, digamos que el pH sí está compensado, pero la regla no, o que ocurre al revés, que la regla se cumple, pero el pH no, se habla de trastornos que son parcialmente compensados. Es un término medio empírico, pero en general se utiliza. Pausen el video en este momento, intenten resolver estos ejercicios. Yo voy a continuar, pues por motivos del video. En el primer caso tenemos una acidemia por acidosis respiratoria aguda. En este caso, si es aguda, yo esperaría que se moviera por cada 10, 1. Y en este caso pasó de 20 a 23. O sea, está compensada en términos de esto. Es una compensación parcial. Crónico, entonces aquí tenemos también una acidemia por una acidosis respiratoria que es crónica, que se movió adecuadamente, 1 por cada 4. 10 por cada, 4 por cada 10, qué pena. Este dejémoslo para el final. Vamos a pasar a este de aquí abajo, el agudo. Tenemos aquí una alcalemia, ¿cierto? Por una alcalosis respiratoria. Esa alcalosis respiratoria, cuando es aguda, yo esperaría que por cada 10 baje, porque aquí está bajando, 2, lo cual sucedió. El CO2 bajó de 30 a 10, eso son 2 veces 10. Entonces yo esperaría que sea 2 veces 2 el bicarbonato, que es 4, o sea, de 20 a 16. Entonces parcialmente compensada. Aquí yo esperaría, aquí tenemos un pH que está normal, pero está más del lado alcalótico. Entonces yo pienso que hay una alcalosis, probablemente la alcalosis sea respiratoria. Tengo una alcalosis respiratoria que bajó 2 múltiplos, y en las alcalosis respiratorias crónicas la regla de compensación es que por cada 10 baja 5. Entonces ocurrió. Y aquí, dado que yo tengo un pH normal y se cumple la regla de compensación, hablo de una
alcalosis respiratoria crónica compensada. Listo, es la interpretación completa de los gases en este caso. Lo mismo aquí, tenemos una alcalosis por... no, aquí se repitieron, no sé por qué se repitieron. Lo último era este ejemplo. Este ejemplo no les puse si era agudo o crónico, era para que vieran que, aunque no dice si es agudo o crónico, si uno se pone a pensar con este pH y pensando que es una acidosis respiratoria, que efectivamente lo es, este patrón de compensación de que por cada 10 se mueve 4 y por eso pasó de 20 a 28 y de 30 a 50, es más compatible con un trastorno que es crónico, ¿cierto? De que por cada 10 se sube 4. Entonces, aunque no tenemos aquí como tal el nombre, podemos intuirlo a partir de los gases. No es 100% específico, pero se puede usar a veces como para intuirlo si uno no sabe el cuadro clínico. Eso es para trastornos respiratorios. Para trastornos metabólicos depende si es acidosis o alcalosis. De manera general, para la acidosis utiliza la fórmula de Winters. Sin embargo, les invito a que hagan casitos con esto y van a ver que muchas veces no da, especialmente en casos de acidosis metabólica leve. Si uno se pone a hacer, la fórmula básicamente dice que uno multiplica el bicarbonato por 1.5 y le suma 8. Y ese resultado uno puede subir o bajar 2, tiene como ahí un rango de referencia. Si uno se basa en esta fórmula, con una acidosis que tiene un bicarbonato en 16, pues uno esperaría que el CO2 también baje, ¿no? Para compensar. Pero según la fórmula de Winters debería estar en 32. Es una fórmula que en trastornos leves no tiene mucho sentido. Esto se ha estudiado levemente en la literatura. Por ejemplo, aquí les dejo un artículo, es una carta al editor que dice que la fórmula de Winters básicamente tiene un rendimiento bajo en casos leves, tiene un buen rendimiento cuando los casos son severos, pero en general en casos leves no es tan bueno. Y ellos proponen una fórmula que les voy a dejar aquí que se llama la fórmula de Bushinsky. La fórmula de Bushinsky lo que hace es ver cuál es el cambio del bicarbonato. Por ejemplo, si yo tengo un bicarbonato que pasó de 20 a 16, el delta del cambio es 4. Entonces cojo ese cambio, lo multiplico por 1.2 y eso es lo que yo esperaría que el CO2 debería haber disminuido. Por ejemplo, si tengo un bicarbonato de 20 a 16, tengo el delta de 4. 4 por 1.2 es 4.8. Por lo tanto, yo esperaría que el CO2 baje de 30 a 25. ¿Listo? Que es más o menos una disminución de 4.8. Para la alcalosis metabólica se utiliza una fórmula que se llama la fórmula de Yajaver-Casemi, que es lo mismo, coger el delta del bicarbonato, pero multiplicarlo por 0.7. Y eso es lo que yo espero que aumente el CO2. ¿Listo? Ahora, intenten con estos gases ver si el trastorno está compensado o no. Pausen el video. Yo voy a seguir. Aquí tenemos básicamente una acidemia por una acidosis que es... entonces nosotros nos ponemos a pensar. El CO2 está alto y el bicarbonato está bajo. Por lo tanto es una acidemia por acidosis mixta. Cuando tenemos estos casos de acidosis o alcalosis mixta, no podemos hablar de compensación, porque de entrada el otro ion está yendo para el otro extremo. O sea, yo no puedo hablar de compensación porque ni siquiera está intentando compensar, o sea, está yendo para el otro lado. Hay dos procesos al mismo tiempo. Y por eso les dije que es muy importante la diferencia entre acidemia del pH y acidosis. ¿Listo? Porque yo puedo tener dos acidosis, una acidosis, una alcalosis, pero solo un pH. ¿Listo? Pero entonces, claro eso, yo no voy a hablar de si está compensado o no cuando el trastorno es mixto. Lo que les decía, la compensación parcial es cuando una de las dos reglas se cumple, solo una. Esto es algo medio empírico, esto probablemente no lo encuentren en un artículo formal, indexado, pero es algo que en general se utiliza en la clínica. Por último, uno quiere verificar si hay trastornos asociados, ¿cierto? Un segundo, voy a verificar que esto esté grabando, efectivamente, sí está grabando. Entonces verifico la presencia de trastornos mixtos. Para eso ya les cuento que uno puede hacer. Dos, uno quiere llenarse argumentos diferentes. O sea, yo les enseñé una manera de ver los gases arteriales que permiten como seguir algo muy secuencial. Pero uno puede mirar otros argumentos que a veces le ayudan a soportar lo que uno está diciendo o a desafiarlo. Entonces lo primero, ver si hay trastornos mixtos. Para esto uno básicamente tiene
dos herramientas. La primera herramienta es que el cuerpo nunca sobrecompensa. Entonces, si yo observo en este caso un pH de 7.34, está normal, bueno, está disminuido, tiene una acidemia, con un CO2 alto, yo le atribuyo la culpa a esto. Tengo una acidemia por una acidosis respiratoria. La regla dice que esto es crónico. Yo esperaría que por cada 10 el CO2, el bicarbonato aumente 4. O sea, de 20 debería pasar a 28, ¿cierto? Porque se movió 2 veces 10. Aquí está en 38, ¿listo? No cometan el error de pensar de que no, este tipo está súper compensando, esto es buenísimo. No, eso no sucede. Lo que sucede en este caso es que tenemos un trastorno primario, que es la acidosis respiratoria, que es lo que está explicando el pH, y concomitantemente hay una alcalosis metabólica, ¿sí? Que no es lo suficientemente fuerte para elevar el pH, pero que está presente, ¿cierto? ¿Por qué no se dice que es simplemente la compensación? Porque la regla de compensación es clara, y es que el bicarbonato, si esto fue lo que subió el CO2, debió subir únicamente hasta 28, no más de eso. ¿Listo? Entonces, si yo veo una sobrecompensación, entre comillas, lo primero que tengo que pensar es eso, de que hay un trastorno asociado más que yo no estoy viendo. La otra manera de ver si hay trastornos asociados es el delta-delta, que es básicamente dividir cuál es el delta o el cambio del anion gap sobre el delta del bicarbonato. ¿Listo? Esto me va a dar un resultado. Entonces, por ejemplo, si mi anion gap normal es de 12 y pasó a 20, el delta es 8, ¿cierto? Pero si mi delta del bicarbonato es solo 4, pasó de 20 a 16, entonces estamos 8 sobre 4, eso da 2. Este resultado que les da esta división, uno utiliza esta tabla para ver si hay algún trastorno asociado. Aquí nos dice que si es un delta-delta menor de 0.4, yo estoy viendo una acidosis con anion gap normal pura, ¿cierto? Me está hablando de eso. Si yo tengo un anion gap, un delta-delta entre 0,4 y 0,8, me dice que hay una acidosis metabólica con anion gap normal asociada a una acidosis metabólica con anion gap elevado. Es decir, hay dos trastornos ocurriendo al mismo tiempo, que yo en mi valoración inicial no los pude ver. ¿Listo? Si está de 1 a 2, estoy diciendo que hay únicamente una acidosis metabólica con anion gap elevada. Y si está mayor de 2, yo tengo dos posibilidades: que tenga una alcalosis metabólica asociada o que tenga una acidosis respiratoria preexistente. ¿Listo? No es para que se lo aprendan, es para que tengan ahí la tablita y la puedan usar, pero en caso de que tengan acidosis metabólica, hagan el delta-delta, que no se puede llevar sorpresas. Listo. Y lo segundo que uno debe hacer para llenarse argumentos es básicamente la base exceso. ¿Listo? Es un método que se llama el método de Copenhagen. Lo que yo les acabo de enseñar en realidad se llama el método de Boston, para los que tengan la curiosidad. Pero hay un método completamente diferente, que lo primero que miran no es el pH ni nada de eso, sino es la base exceso. La base exceso es supremamente sencilla de interpretar. Cuando yo tengo una base exceso negativa, eh, como estoy hablando de base y está negativa, hace referencia a que me falta base. ¿Listo? Y los estados donde falta base son ácidos. Entonces, si yo tengo una base exceso menor de -3, pienso que hay una acidemia metabólica. ¿Listo? Una acidosis metabólica. Si yo en lo que previamente dije, este fue mi diagnóstico que yo puse, que yo interpreté, perfecto. Tengo otro argumento que me está apoyando. Pero si yo estaba más del lado de una alcalemia o una alcalosis y me sale este resultado, yo digo, hombre, probablemente estoy interpretando de una manera errónea o algo más está sucediendo. ¿Listo? Cuando es mayor de +3, está hablando de que me sobra base, entonces por lo tanto tengo una alcalosis metabólica. ¿Listo? Hacen referencia únicamente a trastornos metabólicos. Así pues, con lo que hemos visto hasta el momento, ya ustedes pueden coger estos gases y haber dicho la primera parte de la interpretación, que son gases con una acidemia por una acidosis respiratoria crónica compensada. En realidad, aquí falta poner que es parcialmente compensada, porque fíjense que el pH está en 7.33, sin ninguna otra alteración del equilibrio ácido-base. Ahí les dejo algunos ejemplos. Si quieren, pausen aquí, pueden hacer este.
Y si quieren, pausen aquí si tienen ya un caso clínico para hacerlo. Y ahí les dejan los electrolitos y todo. Última cosa que quiero hablar para terminar el video son las etiologías de cada trastorno. Les quiero dejar como una manera muy sencilla de pensar. Cuando yo tengo una acidosis respiratoria, es un sinónimo de hipoventilación. ¿Listo? Entonces se enfoca de esa manera, hipoventilación. La hipoventilación puede ser central, neuromuscular o por un mal rendimiento pulmonar. ¿Listo? La causa más frecuente de acidosis respiratoria es simplemente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es la más frecuente, pero hay otras. Y ahí les dejo como el diferencial. Es básicamente todo lo que me lleva a que mi aparato de respiratorio funcione de manera baja. La alcalosis respiratoria, la etiología más común es simplemente todo lo que me lleva a hipoxemia. Entonces, si ustedes observan esto, el embolismo pulmonar causa hipoxemia, la inhalación de algunos agentes lleva hipoxemia. El dolor no es que lleve hipoxemia, la ansiedad no es que lleve hipoxemia, pero sí llevan a respirar más fuerte, más rápido, entonces eso también causa alcalosis respiratoria. Y básicamente la progesterona, la razón por la que causa alcalosis respiratoria es porque es un inductor central del centro respiratorio, del complejo Pre-Botzinger, hace que su frecuencia de disparo aumente. Etiologías de acidosis metabólica con anemia abnormal, lo que les dije. No es que yo esté ganando ácidos extra, sino que yo estoy o perdiendo bicarbonato, por ejemplo, por diarrea, ¿cierto? Por drenaje pancreático, por usar, por ejemplo, colestiramina o tener acidosis tubular renal tipo 2, o puedo ganar hidrogeniones solitos, sin base exceso asociada. Eso puede pasar en hiperalimentación, que es tremendamente raro, o en trastornos renales como acidosis tubular renal tipo 1 tipo 4, falla renal e hipercalemia. La acidosis metabólica crónica aumentada tiene muchas mnemotecnias para acordarse. Esta me gusta particularmente. Fue propuesta por un artículo del Lancet, creo que del 2012 si no estoy mal, pero no me acuerdo la fecha. Y ustedes se fijan en todas estas causas: glicoles, oxoprolina, lactato, metanol, aspirina. Todos son ácidos exógenos del cuerpo. Exógenos que están ingresando al cuerpo y se están dividiendo en su protón, que llevan a la acidosis, y en su base exceso. ¿Listo? Falla renal, cetoacidosis. Entonces aquí cuerpos cetónicos. Aquí hay varios. En general la uremia se caracteriza por varios desechos metabólicos, la aspirina, los salicilatos en general, el metanol, todos estos tienen eso, una base exceso extra asociada a un protón. Y la alcalosis metabólica puede ser por pérdida de protones, vómito, succión nasogástrica. Esto no es tan frecuente. La diarrea congénita clorhídrica, eso no es tan frecuente. Básicamente un vómito, pero por abajo. Y eso es raro, eso suele ser hereditario. Diuréticos tiacídicos y de asa pueden causar alcalosis metabólica. Exceso de mineralocorticoides. Esto se puede observar, por ejemplo, en hiperaldosteronismo, ¿sí? Primario, secundario, terciario. Alcalosis de contracción, que básicamente es una causa de exceso de mineralocorticoides. Cuando yo estoy hipovolémico de alguna razón, aumento mi eje renina-angiotensina-aldosterona para que la aldosterona aumente la reabsorción de sodio y de agua. Por eso es que me lleva a un exceso de mineralocorticoides. O sea, básicamente es lo mismo. Síndromes genéticos extraños, o ganancia de bicarbonato pura. Entonces, a gente que consume mucho bicarbonato y leche, se decía que eran pacientes con, por ejemplo, con úlceras gástricas, ellos les puede dar esto. Y básicamente dejemos ahí. En el próximo video vamos a hablar de oxigenación y ventilación. Pues me cuentan, estoy intentando un nuevo programa, me cuentan si se escucha bien, si no, y la cosa. Y cualquier pregunta pues me pueden hacer. Listo, eso fue lo de ácido base, que es como lo más complicado.